Nueva vez, tu profe Luz te agradece por estar atento a la clase. Trabajaremos para hoy en la búsqueda de ángulos suplementarios, esta vez utilizando el método gráfico. Ya sabemos cómo se buscan ángulos complementarios por este mismo método. Por eso, hoy quiero que aprendas a graficar los que son suplementarios. Sabiendo esto, podrás dibujar cualquier tipo de gráfico, diseñándolo con la medida exacta que debe llevar cada abertura entre las líneas. Para trazar las líneas que contengan ángulos suplementarios, es necesario que tengas a mano los siguientes instrumentos: una regla, un compás, un transportador si está a tu alcance y, por supuesto, tu lápiz y tu cuaderno de matemáticas. Vamos a retroalimentar nuestros conocimientos con lo que ya sabemos acerca de los ángulos suplementarios. De estos sabemos que se pueden representar tanto de forma numérica como gráfica. La representación gráfica de un par de ángulos suplementarios se determina dibujando dichos ángulos sobre una línea recta en la cual, con la suma de los ángulos dibujados, se representará un ángulo suplementario, o sea, un ángulo que mide 180 grados. ¡Listo! Ya tenemos refrescados nuestros conocimientos. Ahora vamos a graficar ángulos suplementarios. Como en matemáticas, todo tiene un orden y la búsqueda de los ángulos suplementarios por la forma gráfica no es la excepción. Seguiremos el proceso que se lleva a cabo para graficar ángulos suplementarios. Este procedimiento contiene 6 pasos fundamentales. Vamos a detallarlos. Paso 1. Primero, con nuestra regla, trazamos una línea recta. Trazamos una línea recta con nuestra regla. Paso 2. Luego colocamos el transportador sobre dicha línea, de manera tal que la parte inferior coincida con ella. Te voy a repetir. Colocamos el transportador sobre dicha línea de manera tal que la parte inferior coincida con ella. Paso 3. Marcamos con un puntito las medidas del o de los ángulos que nos dan en el ejercicio. Marcamos con un puntito las medidas del o de los ángulos que nos dan en el ejercicio. Paso 4. Tomamos la regla para trazar la línea desde el vértice hasta el punto que tenemos ya marcado. Te voy a repetir. Tomamos la regla para trazar la línea desde el vértice hasta el punto que tenemos ya marcado. Paso 5. Medimos cada ángulo que resulte en la abertura hasta llegar al 180 que tiene marcado el transportador. Medimos cada ángulo que resulte en la abertura hasta llegar al 180 que tiene marcado el transportador. El último paso es el 6 y dice: nombramos los dos ángulos para tener la referencia de la medida de cada uno de forma numérica y dibujamos el semiarco con el compás o con la parte ovalada del transportador para representar la abertura de cada ángulo. Te voy a repetir este último paso. Nombramos los dos ángulos para tener la referencia de la medida de cada uno de ellos, de forma numérica, y dibujamos el semiarco con el compás o con la parte ovalada del transportador para representar la abertura de cada ángulo.
Espero que hayas tomado todas las notas. Vamos ahora a graficar. Escucha. Si tienes un ángulo que mide 105 grados, ¿cuál sería el ángulo que graficado completa 180 grados? Si tienes un ángulo que mide 105 grados, ¿cuál sería el ángulo que graficado completa 180 grados? Para saber gráficamente cuál es el suplemento de un ángulo, solo tienes que dar todos los pasos que anteriormente te detallé. Entonces, hagamos este ejercicio para saber gráficamente la medida del ángulo que nos falta. Con nuestra regla, tracemos la línea recta. Luego colocamos el transportador haciendo que la línea inferior del transportador quede encima de la línea que ya habíamos trazado. Marcamos con un puntito la medida del ángulo que nos dieron en el ejercicio. Tomamos la regla para trazar la línea desde el vértice hasta el punto que tenemos ya marcado. Medimos el ángulo que quede en la abertura hasta llegar a 180 del transportador. Vemos que nuestro ángulo suplemento mide 75 grados. Por último, nombramos los dos ángulos para tener la referencia de la medida de cada uno de ellos, también de forma numérica. Entonces quiere decir que el ángulo que es suplemento de uno de 105 grados es uno de 75 grados, porque para que dos ángulos sean suplementarios, la suma de ellos debe ser igual a 180 grados. Resolvamos ahora la situación de la que te hablé al principio de la clase. ¿Recuerdas? Bueno, escúchala de nuevo. Imagina a un empleado y su patrón que están conversando en una fábrica de piezas artesanales. El empleado tiene en sus manos un molde de forma redonda y le dice al dueño: Patrón, fíjese, este molde hace que se desperdicie demasiado material. He estado pensando en eso, pero no sé qué hacer. ¿Tienes alguna idea? Bueno, pienso que podemos, en vez de sacar una sola pieza, sacar 4 con el molde. Me parece bien. ¿Sabes cómo hacerlo? Bueno, la verdad no, pero déjeme pensar. Lo primero es que las sacaremos todas el mismo tamaño. Ahora hay que ver cómo lo haremos. Recuerda que en matemáticas, siempre que inicies a resolver una situación, es bueno hacerlo aplicando lo que los investigadores llaman método deductivo, donde partimos del todo hasta llegar a lo específico. Entonces, lo primero que debes hacer es identificar los datos que hay en la redacción de esta situación y que puedan ser útiles para resolverla. Por ejemplo, aquí nos dicen que el molde tiene forma redonda. Ese es un buen dato, porque esa forma redonda representa una circunferencia y la circunferencia tiene 360 grados. Este dato que hemos encontrado nos da una idea de por dónde empezar. Recuerda que esta situación debemos resolverla sin desarrollar ningún cálculo, solo con el método gráfico. Vamos a dibujar nuestra circunferencia. Tracemos una línea recta que la divida en dos partes iguales. Te voy a repetir.
Primero dibujamos nuestra circunferencia y luego le trazamos una línea recta que la divida en dos partes iguales. Sobre esta línea recta, coloquemos nuestro transportador con la parte superior hacia arriba y marquemos los lugares donde los espacios se dividen en dos partes iguales. Según lo que dice nuestro transportador, en el número 90 divide en dos partes iguales de lo que ahora es una semicircunferencia, puesto que la línea que hemos trazado al dividir en dos la circunferencia, ahora cada mitad de ella mide 180 grados. ¿Sabes por qué? Porque 360 entre 2 es igual a 180. Pero como no vamos a hacer un cálculo numérico, lo estamos haciendo de forma gráfica. Teniendo los datos en los espacios hacia arriba iguales, pongámosle nombre a cada uno. A y B. Luego coloquemos el transportador ahora con la parte superior hacia abajo para marcar los otros espacios en dos partes iguales, donde marcamos en el 90. Unimos la primera línea, que es perpendicular, y con esta última hacemos como una continuidad. Entonces, hacemos igual. Ponemos nombre a cada espacio. Ahora le llamaremos C y D. C y D. Recuerda que estamos trabajando con la parte de abajo. Ahora podemos observar que las líneas que hemos dibujado han dividido la circunferencia en 4 partes idénticas. Si nos fijamos, en nuestro dibujo se han formado ángulos de 90 grados cada uno y los representamos con las letras A, B, C y D. Concluimos diciendo que si los ángulos A, B, C y D miden 90 grados cada uno, entonces son suplementarios de 2 en 2. Con esto hemos dividido en 4 partes iguales el molde y así queda resuelto el problema de los artesanos. Quiero que sepas que esto se logró gracias a que sabemos graficar ángulos suplementarios. ¿Ves qué fácil podemos graficar ángulos suplementarios y con ellos resolver situaciones utilizándolos? Siempre que utilicemos las matemáticas, pensamos en la resolución de casos. Entonces, siendo así, obtendremos resultados sorprendentes. Ya vimos que los ángulos suplementarios son muy útiles en nuestras vidas, ¿verdad que sí? Si los conocemos a fondo, nos damos cuenta que podemos hacer maravillas con ellos. Por ejemplo, si en una casa se quieren poner 2 ventanas del mismo tamaño en un mismo hueco, obligatoriamente hay que saber de ángulos suplementarios. En principio, tendríamos un ángulo de 180 grados. Entonces, cada ventana debe medir la mitad para que las dos cierren perfectamente. Y esto es uno de los tantos ejemplos que podríamos